¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión de Fórum Jurídico Fiscal, programa número 42 de este ciclo que se emite a través de Teleimagen Codificada y para todo el mundo a través de forumjuridicofiscal.com.ar. Hoy tenemos realmente un programa muy completo. Quiero agradecer a la gente de La Perla por la vestimenta habitual y ya nos tenemos que meter en el contenido del programa. En primer término queríamos hablar de las modificaciones a la Resolución General 3369. Recuerden ustedes que esta Resolución General está en vigencia desde el año 2012 y desde allí se establece el deber de informar a los administradores de clubes de campo, clubes de chacra, barrios privados, barrios cerrados y similares, o a los administradores de los consorcios de inmuebles afectados a la propiedad horizontal, el deber de informar el pago de expensas de todo tipo, como así también de todo monto adicional que se pague por conceptos de expensas. El deber de informar surge para el caso de los barrios privados y similares cuando la superficie del inmueble es mayor a 400 metros cuadrados o cuando el monto por el pago de expensas es superior a 2.000 pesos. En el caso de edificios, la superficie del inmueble debe ser de 100 metros y el monto a pagar de expensas de 2.000. Es muy importante tener en cuenta el hecho de la letra I. Deben darse las dos condiciones juntas para que el deber de información exista. Esta resolución general fue modificada recientemente y hay que tener en cuenta cuáles fueron esas modificaciones. En primer lugar, se cambia el aplicativo para informar, y esto es muy importante. Bueno, hay un nuevo aplicativo en la página de la Administración para este deber de información. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que la resolución general establecía que si había 3 periodos en donde el deber de informar no existía porque los inmuebles no superaban el parámetro que acabo de mencionar, ya no había que presentar más las declaraciones juradas. A partir de ahora hay que presentarlas siempre, entonces hay trabajo para los contadores todos los meses, aun cuando no se superen los parámetros. En tercer lugar, se incorporan los clubes náuticos y los clubes de chacras, que no estaban previstos en la resolución general. Y por último, la información que hay que presentar es la misma que establecía la resolución general, pero además hay que agregar cuál es la superficie total de todos los inmuebles, como así también la cantidad que existe. Bueno, me parece que es una modificación muy importante que queríamos tratar. También otra información, antes de meternos en la primera entrevista, está referida a la Dirección General de Rentas de la provincia de Santiago del Estero. Se prorrogó el vencimiento para el pago de ingresos brutos. Hasta hoy tienen oportunidad de pagar, haciendo uso del descuento del 10%, aquellos contribuyentes incluidos en la categoría B, es decir, aquellos que no han superado los 480.000 pesos brutos en el periodo 2013. Bueno, hasta hoy a la tarde están abiertos, hasta hoy martes a la tarde están abiertos todos los centros de pagos, así que atentos para aprovechar esta prórroga. Y hasta mañana aquellos contribuyentes categoría A tienen la posibilidad de pagar dentro de la fecha de vencimiento, es decir, aquellos contribuyentes que superaron los 480.000 pesos anuales brutos en el año 2013. Dicho todo esto, nos tenemos que meter en la primera entrevista con el doctor Claudio Luis. Importante entrevista, nuevamente lo tenemos en el programa. Mucho impacto causó la entrevista anterior en donde mostraba la introducción de la ley penal tributaria en el proyecto de reforma del Código Penal, importantísimo. Y ahora un tema no menor, la ley penal tributaria y las haciendas provinciales. Nuevamente un lujo, el doctor Claudio Luis en Fórum Jurídico Fiscal. Muy bien, gracias. Y seguimos con el doctor Claudio Luis. Bueno, como había quedado pendiente, ¿qué pasa con la aplicación de la penal tributaria tal cual está hoy en las jurisdicciones provinciales? Bueno, una de las cosas que vos me podrías decir es, bueno, pero lo contempla, la hacienda provincial está incluida. Sí, pero ¿cómo, no? Es decir, todos tienen, todas las provincias tienen la posibilidad. En su momento, cuando se hizo la reforma de la 24769, allá por finales del 2011, el legislador encontró oportuno incorporar como bien jurídico tutelado, bien jurídico protegido, a las haciendas
públicas provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En ese momento muchos fuimos muy críticos respecto de esta reforma, y no por ampliar el bien jurídico a las haciendas locales, sino porque se había hecho en forma muy desprolija. ¿Qué quiero decir con esto? Digo que en esa reforma, que en realidad la reforma se debía al tema de los montos únicamente, se incorporó, luego de una coma, en los delitos de evasión simple, agravada y demás, en todos los delitos se incorporó al fiscos provinciales y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero perdiendo de vista alguna temática muy particular que presentan los impuestos provinciales, que nada tienen que ver con los impuestos nacionales. Claro, esa es una gran diferencia. Entonces, la misma problemática que tenía esa reforma y que luego se plasmó en lo que hoy tenemos vigente como la Ley 24769, es incorporada así, de igual manera, en este anteproyecto de Código Penal. Entonces, yo creo que el anteproyecto del Código, en este caso, lo que hace es perder una gran posibilidad, que es la de aclarar, ¿no? Algunas cuestiones muy particulares que responden justamente a la tributación local. Para ser más práctico, la ley penal tributaria hoy defiende y tiene como bien jurídico las haciendas locales, pero el impuesto de mayor recaudación local es impuesto a los ingresos brutos. Exacto. Y hoy te diré que, salvo excepción de contribuyentes puros, como se llama la jerga, hoy la mayoría está sujeto a convenio multilateral. Es decir, que son contribuyentes de varias jurisdicciones. Entonces, el monto, que hoy el vigente es 400.000 pesos, y luego, si se sanciona el anteproyecto, va a ser 504.000. Ese importe, ¿cómo juega? ¿Juega por monto evadido en cada jurisdicción? Claro, ¿o eso juega no por tiene impuesto? solución todavía, ¿no? Eso todavía no, nadie aclaró el tema, hay muchísimo escrito, hay varias posturas, porque en realidad se podría pensar en una conducta única, pero que resulte pluriofensiva. ¿Qué quiere decir con esto? La conducta es única, la evasión, la conducta de evadir es única, pero ofende a varias jurisdicciones, ¿no? Sí. Otros en realidad dicen, bueno, en realidad no. En realidad debo evadir 400.000 en cada una de las jurisdicciones para estar atrapado en el impuesto, y otros, ya te digo, lo que establecen es 400.000 en total. Ahora, eso nos lleva a un montón de complicaciones. Por ejemplo, Ricardo, el tema de la competencia. ¿Quién va a ser el juez que interviene? ¿Quién va a ser la jurisdicción que denuncie primero? ¿Qué es lo que ocurre? En realidad, a pesar de que la reforma fue en el año final del 2011, lo cierto es que todavía no hay jurisprudencia al respecto que establezca estas cuestiones. Hay varios artículos interesantes escritos, y lo que sé, por ejemplo, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, lo que sé es que existirían algunas denuncias por parte de la JIP, pero en materia de retención, con lo cual en definitiva no estamos en esa problemática, porque esa problemática estaría por el delito troncal, que es el delito de evasión simple y el delito de evasión agravada. Lo cierto es que esto de quién resultaría la jurisdicción competente y demás para iniciar la denuncia, que todo en realidad viene a raíz de la propia matriz técnica del impuesto a los ingresos brutos, claro, cuando se tributa en varias jurisdicciones. Esto no fue contemplado ni por el legislador reformista del 2011 ni por el anteproyecto, que no dice absolutamente nada. Lo único que alcanza a decir es que por fisco se debe entender tanto al fisco nacional como los fiscos provinciales y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero no clarifica nada cómo debe aplicarse esa figura típica en el caso de, por ejemplo, ingresos brutos para un sujeto de convenio. Claro, pero tiene unas características tan particulares, como por ejemplo, si aplico el convenio, ¿qué estoy haciendo? Distribuyo base. Esa base imponible en cada jurisdicción no tributa lo mismo. Puede tributar distintas alícuotas por la soberanía que tiene cada una, digamos, de las provincias, la soberanía provincial me refiero, ¿no? En poner
como es la alícuota que quisiera a la actividad que le convenga. Pero fíjate que además otra cosa, si bien nosotros hablamos del impuesto sobre los ingresos brutos, cada jurisdicción aplica un impuesto de características distintas, como decís vos, alícuotas, qué sé yo, Claro. estoy pensando, deducciones, un montón de cosas que tienen que ver con la particularidad del impuesto en cada jurisdicción. En cada jurisdicción, Con lo cual, exactamente. yo me inclino, en principio me inclino por sostener que tiene que ser, el monto tiene que superar 400.000 en cada una de las jurisdicciones. Es decir, que no basta con que yo supere 400.000 y tenga afectadas 3 jurisdicciones. Claro, Es decir, que no evadí 200, 200 y 200, sino que tengo que evadir en cada jurisdicción, porque me parece además que el sujeto ofendido es una hacienda pública distinta. Nada tiene que ver la renta pública de la provincia de Córdoba con la provincia de Santa Fe, con lo cual me parece que el sujeto ofendido penalmente hablando es distinto. Esto no está claro. Yo creo que el legislador, ya te digo, reformista del 2011 y hoy el anteproyecto nada dicen respecto a esto, y me parece que es sumamente grave porque estamos hablando de una norma penal, ¿no? Exactamente, es decir, yo creo que por ahí pasa el tema. En otros casos tendríamos todo el tiempo como para analizarlo y sacar alguna conclusión, incluso una ley complementaria. Pero en este caso se trata de una ley penal, no es justamente una de las leyes mayores, y bueno, creo que debería ser analizado con toda la profundidad que el tema requiere. Más aún, hoy en día la cuestión yo creo que no queda centrada exclusivamente en lo impositivo, por decirlo de alguna manera. Hay infinidad de jurisdicciones que han puesto adicionales en ingresos brutos que en realidad tienen un fin social, o han creado fondos que tienen más que ver con la protección social o la seguridad social de sus habitantes, de sus vecinos, que un impuesto provincial a los consumos como es ingresos brutos. Esas recaudaciones, ¿cómo deben tratarse? ¿Dónde? ¿Como impositivas o como si fueran de seguridad social? Si yo creo que hay bastantes interrogantes en este aspecto, ¿no? Mira, yo creo que el legislador, ya te digo, me parece que con cierto conocimiento de la tributación nacional, perdió de vista que la tributación local en jurisdicciones provinciales es completamente distinta. Hoy vos sabés que el impuesto sobre los ingresos brutos no tiene casi nada que ver con el viejo impuesto a las actividades lucrativas que vino de la mano de Dino Harach allá en el 48 con apenas 15 artículos. Hoy es un impuesto muy sofisticado, hoy se recauda a través de una base amplia en materia de regímenes de retención, con lo cual me parece que el legislador, ya te digo, tanto el 2011 como ahora, en esta gran oportunidad que es la reforma del Código, se tendría que haber analizado con mayor seriedad, por lo menos para proteger verdaderamente las haciendas locales, y que creo que está bien la incorporación de las haciendas locales como bien jurídico protegido, pero me parece que tratándose de una norma penal debió tener mayor claridad, ¿no? Y no dejar tanta ambigüedad en algo tan delicado. Como es la materia penal. Exactamente. Claudio, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Volvemos al piso. Ahí estaba el doctor Claudio Luis, brillante la entrevista del doctor Ricardo Ferraro. La segunda parte, contador Pena, realmente lo vamos a tener nuevamente al doctor Claudio Luis porque ha sido un aporte muy interesante para este programa de Fórum Jurídico Fiscal. Quiero agradecer como siempre a la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. La facultad está muy bien posicionada en el norte argentino, como decíamos en el programa anterior, con 12 carreras de grado de entre 3 y 5 años, dando una oferta educativa muy importante a la comunidad, y la Facultad de Humanidades ha formado ya más de 10.000 alumnos en el norte argentino, así que en este contexto es una de las facultades más importantes de la región. Tengo que hablar rápidamente del micro del Consejo Profesional de Ciencias Económicas para mostrar algunos aspectos importantes. Allí ya estamos viendo en pantalla algunas de las placas, por ejemplo, la actualización de la tabla de honorarios mínimos éticos, digo bien,
fue aprobada en reunión ampliada de matriculados de fecha 17 de junio del corriente año, con vigencia a partir del 1 de julio, y lo estamos viendo, según la resolución de la Honorable Comisión Directiva número 9 del 2014. Y además se vienen las quintas Olimpiadas Regionales para Profesionales en Ciencias Económicas, que serán en el mes de noviembre en Jujuy. Es un evento que se realiza cada 2 años, convoca aproximadamente a 2.000 matriculados de todo el país, de todos los consejos profesionales de la región, y fue declarado de interés provincial en Jujuy y también de interés municipal por la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de la capital de Santiago del Estero y por nuestra Cámara de Diputados de interés provincial. Así que es muy importante el deporte para los profesionales también. Queríamos reflejarlo en este micro del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Segunda entrevista desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Alguien muy importante que nuevamente está en el programa, el doctor José Luis Sirena. Recuerden, viene el doctor José Luis Sirena a Santiago del Estero el 8 y 9 de agosto para los ciclos de actualización tributaria en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, pero hoy lo tenemos acá en Fórum Jurídico Fiscal de la mano del doctor Ricardo Ferraro para hablar del tema empleados de casas particulares. Seguimos sobre este importante tema que tiene muchísimas aristas para tocar y todo el mundo quiere comprenderlo. El doctor José Luis Sirena en Fórum Jurídico Fiscal. Indudablemente, la contratación de trabajadores en casas particulares ha asumido características también muy singulares a partir de las últimas modificaciones con respecto a ese sector de trabajadores. Pues bien, para poder desarrollar un poquitito más esto después de haberse reglamentado ese régimen, vamos a charlar con el doctor José Luis Sirena, quien nos va a explicar cómo quedó el régimen y qué es lo que falta reglamentar todavía después de lo último que se ha complementado de la ley original. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Y bueno, como siempre digo, es difícil que mi suegra sea empleadora, ¿no? A la edad que tiene es difícil decir que hay un empleador. Son empleadores los particulares después de esta ley. ¿Cómo juega? Es decir, y si alguien tiene un trabajador en su casa y también en alguna explotación que tiene, bueno, ¿cómo es la situación de aquí en adelante? Bueno, tenemos muchas dudas y por eso queremos charlar contigo. Bueno, muy bien. En principio tenemos que hacer una diferenciación, que hubo un cambio importante en la normativa cuando salió la ley nueva en cuanto a la cantidad de horas que tiene que prestar servicio una persona en una casa particular. O sea, hoy ya con 1 hora que preste servicio ya quedaría encuadrado. Cosa que anteriormente el decreto, que era muy viejo, antiguo, del año 1956, establecía prestar servicio 4 días a la semana, 4 horas por día. O sea que se tenía que dar esos 2 requisitos. Si no, no estaba en relación de dependencia, no tenía el derecho a cobrar el aguinaldo, tener vacaciones, etcétera, ¿no? Ahora, 1 hora estás en relación de dependencia. Está en relación de dependencia. Con lo que ello conlleva, porque hubo una gran... O sea, está bien que se modificó la norma, el tema es que lo que se hizo fue tomar parte de la ley de contrato de trabajo y hasta en algunos casos se nota que hasta está copiada directamente, como en el caso de las vacaciones. Sí. En las vacaciones, si nos fijamos, dice que va, en la ley de contrato es del 1 de octubre al 30 de abril. Lo redujeron 1 mes y quedó del 1 de noviembre a el 30 de marzo. ¿Marzo pero, cuántos días tiene? Ah, claro. Sí. No tiene 30. Eso porque no. Abril le cambiaron el nombre al mes y quedó 30. Claro. Hasta ahí copiaron la ley de contrato de trabajo. Con errores. Exactamente. No, lo que te quería comentar es, bueno, no somos empleadores, digamos, en el sentido lato de lo que uno puede entender por empleadores. Pero así lo dice la ley de acá en adelante. ¿Cómo se tiene que desenvolver una ama de casa que de un día para el otro pasa a ser empleadora de un personal de servicio doméstico o que presta servicios en su casa?
En principio lo que era un régimen simple ahora se hace un poquito más complejo, ¿no? Más allá de que todavía se ingresa a través de un formulario muy simple de llenar y por internet, pero necesita un asesoramiento, sobre todo cuando se va haciendo antiguo el personal, porque le genera mucha responsabilidad al dador de trabajo, o sea, a la ama de casa que contrata a esa persona. El problema de estas normativas son los futuros reclamos que pueden venir por los trabajadores por ser antiguos, ¿no? En ese caso. Hay un artículo que se aplica que también está en la Ley de Contrato de Trabajo, que es el artículo 212, cuarto párrafo. Es grave que se aplique a una casa particular, que significa el caso de que la trabajadora tenga un accidente en su casa, ni siquiera en el trayecto de su casa al puesto de trabajo o en la casa donde presta servicios, sino en su domicilio. En su domicilio, haciendo un deporte, lo que fuera. El caso que tenga un accidente y tenga una incapacidad total para el trabajo, la va a tener que indemnizar por la totalidad, o sea, como si fuera un despido incausado. Lo cual para una casa particular, en un trabajador que sea antiguo, va a ser un costo muy importante, ¿no? Sobre todo no teniendo ningún tipo de responsabilidad el dador de trabajo, ¿no? En ese caso. Sí, no, por eso digo, copiar la ley de contrato poco, es difícil. No se trató el tema de los viáticos tampoco en la ley, que es un tema muy importante en el momento de la extinción del vínculo, ¿no? Porque es algo práctico que, digamos, todo se arregla en un valor hora más salvo mensualizado, ¿no? Pero esto implica que vos le tenés que hacer un recibo mensual al trabajador o trabajadora, con todas las características de un trabajo en relación de dependencia. Exactamente, de hecho el recibo ya está previsto y viene en la parte inferior del formulario de la Administración Federal de Ingresos Públicos, que es el que se utiliza para pagar las cargas sociales. En la parte inferior está el recibo que hay que confeccionarlo, hay que llenarlo y entregarle una copia a la trabajadora. Y esto es lo que está acreditando la condición de relación de dependencia, o hay todo un trámite previo que hay que hacer de inscripción, dónde debe inscribirse, ese tipo de cosas. Al igual que el resto, es decir, lo que sería el trámite, ¿no? Propiamente dicho. Al igual que un trabajador en relación de dependencia, hay que dar el alta en forma previa a la Administración Federal de Ingresos Públicos. Para esto se hizo un régimen especial, se llama de la Seguridad Social, es un registro en donde primero tiene que tener una clave fiscal. O sea que la señora o el señor que va a contratar a una doméstica tiene que pasar por la FIP, solicitar la clave fiscal y a través de la clave fiscal ver a su nieto, tal vez que sepa internet, para que le pueda dar de alta, en ese caso, le pueda bajar, en este caso, el servicio, que ya viene incorporado ya cuando entra con la clave, y ahí en 3 pasos puede dar de alta en forma fácil a la trabajadora. Eso no es lo más complicado, dar de alta, pagar el valor, hoy por hoy es un valor bajo. El problema, como les digo, es que hay que tener cuidado en cumplir con todo este marco normativo en el sentido de los juicios que pueden venir, ¿no? En este caso, a futuro. Bueno, pero habrá que pagarle accidentes de trabajo. Ahí viene justo a lo que quería llegar. El tema de accidente de trabajo todavía no se reglamentó. Es probable que no se pongan de acuerdo y que no se reglamente, porque esto ya pasó en el año 1997 y hasta la fecha tampoco se reglamentó. O sea, ya estaba reglamentado, pero nunca se pudo llevar a cabo el pago porque no se ponen de acuerdo las ART. En este caso tienen que fijar un valor, tienen que establecer un valor fijo. Un valor fijo para pagar a la ART que los va a cubrir. Y en este caso, este valor fijo no se ponen de acuerdo con el Ejecutivo, que hace un año atrás era 50 pesos lo que se estaba negociando y ahora ya está entre 100 y 200. Entonces no se ponen nunca de acuerdo porque se incrementaría bastante la cotización. Esto es el valor del seguro, digamos, lo que hay que pagarle a la aseguradora. No está establecido todavía. Es una negociación que no se llegó a buen puerto todavía. Exacto, estas tratativas, llamémosle así. Pero digamos, lo que quiero decir es, no está siquiera instrumentado si debo o no pagarle. Está en la ley, pero quedó supeditada una reglamentación por parte de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Y si hoy hubiera un accidente, ¿qué pasa? Si hoy no estaría cubierta en este caso y podría tener un reclamo. Lo que nosotros recomendamos, que en estos casos que ya se viene haciendo hace años atrás porque nunca se reglamentó, como te comentaba, en el año 97
Sí. El decreto 491 la incorporó a la doméstica, pero nunca lo reglamentó la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. Entonces, en la práctica, lo que hacen las compañías de seguro brindan una cobertura. Y por lo menos que contraten esa cobertura por un accidente que pueda tener la doméstica, la personal. Claro, es una salida intermedia, digamos. Exactamente. No está reglamentada. Bueno, en ese marco de reglamentación, José Luis, ¿qué es lo que quedó pendiente todavía de reglamentarse? Bueno, lo más importante de todo, lo que hace el régimen de cotizaciones es la ley de riesgo de trabajo, y se va a establecer la posibilidad de que se puedan afiliar al sindicato e ingresar al sindicato también, que no está previsto hoy el ingreso eso también está vía AFIP, ¿no? Eso también está está pendiente de reglamentar. Y de lo reglamentado, ¿hay algo de lo que reglamentado, a su vez necesite normas complementarias? Para mí lo que necesita es el tema de definir lo que es mantenimiento, porque la norma dice que mantenimiento es mantenimiento del hogar. O sea, nada, mantener el hogar es mantener el hogar. Sí. Es lo mismo que nada, o sea, ¿qué es mantener? Reparar una pared, pintar, arreglar un techo, cortar el césped. Barrer solamente. Bueno, eso ya serían más tareas de limpieza y aseo, que están clasificadas en otra. ¿Qué es mantenimiento propiamente del hogar? Claro. Y ese es un tema. ¿Por qué? Porque van a contratar a una persona para que le cambie el cuerito de la canilla, mañana lo van a contratar para que arregle un paredón, pasado para que pinte, y esa persona ya está encuadrada dentro de casa particular, porque con una hora no hay un límite de cuándo el trabajador es independiente, cuándo es una locación de servicio o cuándo está en relación de dependencia. Y eso es lo que lo deja, digamos, a la interpretación de un juez de que pueda considerar la existencia de una relación de trabajo en forma dependiente, o sea, por cuenta ajena. José Luis, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, muy claro. Belisario, Ramón, allá vamos. Ahí estaba el doctor José Luis Sirena, muy buena entrevista a cargo de nuestro amigo y productor desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el doctor Ricardo Ferraro. Vuelvo a repetir, recuerden, en el marco del ciclo de actualización tributaria del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, el doctor José Luis Sirena va a estar en Santiago del Estero el 8 y 9 de agosto y creo que ese fin de semana va a ser imperdible para todos los profesionales. Antes de terminar el programa, una información más. La AFIP investigó a más de 2.000 contribuyentes que fueron a ver el Mundial y de ese cruzamiento se produjo la exclusión de más de 100 contribuyentes del régimen simplificado. Ocurría que estos contribuyentes estaban encuadrados dentro de las categorías B y C hasta 72.000 pesos y adquirieron paquetes para ir a ver a la selección de entre 40.000 y 100.000 pesos. De allí la inconsistencia y la posterior exclusión. Dentro de los excluidos se encontraban dos famosas como Estefanía y Vicky Cipolitakis, por eso la información tomó todavía mucha más trascendencia. Se está terminando ahora sí el programa, nos vamos a ir con una frase muy interesante de Teresa Gómez y Carlos Folco y nos vamos con un tema musical de Slowhand, Mano Lenta, estoy hablando de Eric Clapton, muy buen tema musical. Así se termina una nueva edición de Fórum Jurídico Fiscal. If I could reach the stars, I pull one down.